¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de La caída del murciélago, una saga que a 29 años de su publicación sigue teniendo repercusiones en la vida del hombre murciélago. Así es que comenzamos. Antes de que nos adentremos en lo que sucede en esta historia, vamos a hablar un poquito de lo que pasa fuera de las viñetas. A principios de los años 90, la industria del cómic pues no estaba del todo saludable. Las ventas eran, por no decirlo, malas. Entonces pues se tenía que buscar la manera de revertir esto. DC Comics ideó un plan. Y este plan se transformó en la historia que todos conocemos denominada La muerte de Superman. Fue un plan, si lo vemos desde ese punto de vista, desde el punto de vista mediático, pues fue bastante brillante, si me dejan decirlo. Porque tomas a tu personaje más icónico, tomas a la cara de tu empresa y lo matas. Entonces, gente que no leía cómics, gente que no le interesaban los cómics, pues voltearon a verlo. Noticieros serios, programas de espectáculos y programas en general le dedicaban tiempo a cubrir la noticia de qué es lo que estaba pasando con Superman en los cómics. Entonces, aquí en México, cuando fue publicada la primera vez, o sea, fue un boom brutal. O sea, las ventas fueron, o sea, si aquí fueron lo más vendido del mundo, no quiero imaginarme en Estados Unidos cómo ha de haber estado todo eso. Pero, pues logró su cometido a final de cuentas, que era elevar las ventas. Entonces, DC Comics, viendo eso que sucedió, pues queriendo replicarlo nuevamente, pues volteó a ver el personaje que tenía más popularidad en ese entonces en su editorial, que era Batman. Recordemos que veníamos de las películas de Tim Burton. Entonces, aprovechando ese pico, quiso replicar lo que hicieron con Superman. Obviamente no haciéndolo idéntico, pero tomando muchos elementos de esa historia para ponerla aquí. Como por ejemplo, tener un villano totalmente nuevo. Un personaje que estuviera a la altura o tal vez un poquito arriba del héroe para poder vencerlo. Reemplazarlo una vez que termine esta historia de caer con otro personaje. En aquel entonces fueron 4 Supermanes. En este caso es un solo Batman. En aquel entonces fueron 4 personajes nuevos. En este caso también el que toma el manto, pues es algo nuevo. Y finalmente, remover de los reflectores a los titulares de esos títulos para poner un reemplazo. Esas y otras similitudes tienen las mismas historias. Pero aquí, en lugar de matar al personaje, lo que hicieron para poder quitarlo es dejarlo imposibilitado de cumplir con su deber. Y qué mejor manera que dañarlo físicamente para que no pudiera hacerlo. Entonces, pues a pesar de que Batman tiene una galería de villanos bastante vasta, colorida, y en algunos casos algunos son muy peligrosos, pues realmente nunca han representado un reto para Batman, por lo cual ninguno fue visto como digno de llevar a cabo esa tarea. Entonces, pues si no tenemos a alguien que haga eso, pues vamos a crearlo. Y ese fue el origen de Bane fuera de las viñetas. Ahora, dentro de las viñetas tenemos su historia de origen, porque obviamente es un personaje nuevo y la gente quiere saber quién es, de dónde viene, etcétera. Entonces, nos presentan esta historia de Chuck Dixon y Graham Nolan. 2 creadores que estaban muy alto en la cadena alimenticia de creadores. Y a lo largo de esta historia, tanto en este arco como en los otros 2 que componen esta macro saga, pues tenían a lo mejor de en cuanto a grupos editoriales para presentarnos esta historia. Realmente no tiene ningún bajón de calidad en ningún momento. Y bueno, aquí vemos literal el origen de Bane, porque
Lo vemos desde el vientre de su madre. Esta historia se desarrolla completamente en una isla ficticia, en un país llamado Peña Duro. Es una isla del Caribe. La prisión se llama Santa Prisca. Y aquí vemos, aparte de Bane, cómo va cambiando, cómo se va moldeando. Pues conocemos a los 3 personajes que lo van a acompañar durante toda su travesía. Tenemos a Trog, tenemos a Zombie, y por último tenemos a Bird, que digamos sería la mano derecha de Bane. Él es el que le presenta, por así decirlo, porque le cuenta de Batman, de un justiciero, de una persona de habilidades increíbles y que hace justicia sin cruzar la línea, etc. Entonces esto empieza a interesarle a Bane, y obviamente pues quiere conocerlo y probarse a sí mismo. Entonces en esta prisión empiezan a experimentar con un derivado de la droga veneno, que es una droga experimental, una droga sintética que eleva tus capacidades físicas. Esa historia de origen de esa droga ya la platiqué en un video anterior llamado Batman Venom. Si están interesados en conocerla, pueden checarla aquí en el canal. Entonces, se somete a este experimento y obviamente pues sus capacidades, como pueden estar esperando, pues obviamente crecen hasta dominar la prisión. Una vez que hace eso, escapa de la isla y viene directo a Gotham para poder conocer a Batman, para poder enfrentarlo. Pero aquí es donde empieza su historia de estratega, o donde se ve la forma de pensar de Bane. ¿Por qué? Porque no llega y va directamente a enfrentar a Batman. No es tonto, no lo conoce, no sabe cómo funciona el personaje, el héroe. Entonces lo que hace es estudiarlo de lejos para ver sus capacidades tanto físicas como intelectuales. Entonces al final de este tomo, al final de este número de origen, pues se da el primer encuentro entre Bane y Batman, que solamente son algunas palabras que intercambian. No hay ningún contacto físico. Pero a partir de este momento, Bane empieza, digamos, a acosar, porque realmente nunca se topa con Batman hasta su encuentro final, donde logra lo que él quería, que era quebrar al murciélago. Entonces, una vez termina eso, ya con Bane instalado en Ciudad Gótica, lo primero que hace es liberar a todos los prisioneros de Arkham. Una fuga, y pues se van todos, tanto segundones como los de primera línea que están ahí. Esto lo hace con la finalidad de medir, como les comentaba, las capacidades físicas de Batman para enfrentarse a los enemigos. Entonces, al estar en las sombras, pues lo está estudiando, cómo pelea, lo que hace, etc. Esta es la primera aparición de Azrael aquí en esta historia. Vamos a hacer una pausa en esto porque pues Azrael también fue presentado, es un personaje nuevo y fue presentado en una miniserie llamada La Espada de Azrael. En esta historia conocemos el origen del personaje, de dónde viene, quién es y cómo es que se alía con Batman. O más bien no cómo se alía, sino cómo lo conoce principalmente. Ya después se vuelve un aliado obviamente de Batman. Y tanto Azrael como Bane son 2 personajes nuevos que al final del día pues son realmente los protagonistas de esta macro saga. Entonces, a lo largo de todos esos números vemos todo eso, los enfrentamientos de Batman con todos los villanos que liberó Bane del asilo.
con la única razón o con el único motivo para hacer esto, pues probarlo físicamente, a ver si era lo invencible que le platicaba Bert en la cárcel. Entonces, a lo largo de los números vemos cómo poco a poco la capacidad física de Batman va mermando, pero no solo eso, sino también su capacidad mental, porque si ya de por sí Batman en principio fue un personaje solitario, aquí trata de alejar pues a toda la gente que está con él, no los cree dignos de que estén con él. De hecho, hay una parte donde Robin le dice que por qué no le piden ayuda a Azrael para poder controlar todo eso. Entonces Batman no considera digno a Azrael para hacer esa tarea. Lo deja estar junto a Robin para que vaya aprendiendo, pero no lo considera digno de hacer eso. Y es curioso cómo al final, cuando es derrotado Batman y se encuentra convaleciente, pues toma la decisión de darle el manto, a pesar de que conoce el pasado de Azrael. Es curioso ese paso y nos damos cuenta en esa decisión, pues que realmente sí estaba algo desesperado Batman, por que el símbolo que significa Batman para la ciudad, pues nunca dejará de estar. De hecho, también hay una conversación donde Robin le dice, ¿por qué no le hablas a Dick Grayson? Entonces, Batman le dice que pues no, porque Dick Grayson ya tiene su vida, ya es independiente. Ya se fue por otro lado, ya sigue su camino. Porque recordemos que en ese momento, tanto Dick Grayson como Batman pues no están en los mejores términos. Entonces Dick Grayson busca tanto separarse que es por eso que crea la identidad de Nightwing, para ya no ser Robin, porque cuando estaba en los Titans pues seguía siendo Robin. Ya después cambia su traje a Nightwing y elimina todo eso. Entonces, ya una vez que Batman elige a Azrael como su sustituto, aquí vemos que Robin va y le lleva el traje. Solo le dan una condición: que no enfrente a Bane, que ayude a la ciudad, pero que no se enfrente a Bane, porque pues Batman sufrió en carne propia lo que es enfrentarse a una bestia como esa, y cree que Azrael no está listo para enfrentarlo. Entonces, de aquí en adelante, hasta su encuentro con Bane, pues vemos la forma de actuar de Azrael, que pues no es, básicamente, pues no es Bruce Wayne. Él sí se excede un poco en la violencia y tiene cosas que pues el Batman que conocemos, pues no haría. Se enfrenta a personajes secundarios como Anarchy, como el Espantapájaros y personajes así. Pero pues él lo que quiere es a Bane. Quiere probar y demostrar que él es mejor Batman que Batman. Entonces, pues busca la manera y vuelve a lo mismo. Bruce no quiere que se enfrente a Bane. Entonces, cuando sucede esto, pues hay algo que se llama el sistema, que es como una programación que le hicieron cuando él estuvo en la Orden de San Dumas, que es un culto, vamos a ponerlo así, que deriva de los Caballeros Templarios. Ese culto pues tiene a su guerrero, que es Azrael, el ángel de la muerte, para poder impartir justicia, pero a su modo. Entonces, hay momentos en que esa parte de su programación empieza a
imponerse a la personalidad normal o de ser humano común que tiene Azrael. Entonces, esa parte de él, el sistema, es el que toma el control y es cuando empieza a modificar su traje y su comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una de las primeras modificaciones que hace del traje, que son estos guantes. Y así lo vemos poco a poco ir cambiando. Empieza a enemistarse poco a poco con los aliados que tenía Batman. Y aquí está el primer encuentro que tiene él, que a pesar de estar al 100% de sus capacidades, Bane sigue siendo superior. Entonces, pues la pelea no sale como Azrael quería y termina perdiendo ese encuentro. Digo, no sufre una derrota como la que sufrió Bruce Wayne, pero al final es derrota. Entonces, ahí es cuando viene el cambio total de el sistema, porque aquí ya vemos otras actitudes con Robin, donde que no lo necesita, él es mejor Batman. Y al final diseña el traje que vemos, que se vuelve icónico de esta etapa de Batman. Y aquí lo tenemos. Eso es algo muy común en los cómics de los 90s, ponerse armaduras en los trajes como si fueran armaduras. Lo podemos ver en muchísimos cómics, sobre todo en Image Comics, en Cyberforce y otros más así, que sí tienden a esa parte. Entonces, ya una vez consumido por el sistema completamente, vuelve a la carga por Bane para poner punto final a la rivalidad hasta ese momento de Batman-Bane. Obviamente, su traje modificado, pues, al igual que el veneno que le da una ventaja a Bane, pues este traje también le da una ventaja, sumado también a la falta de moral que es creada por el sistema. Aquí en esta última viñeta vemos que logra contener esa parte autoritaria de su programación, porque Bane le pide que lo mate, pero logra contenerse y no hacerlo. Entonces, todos sus aliados pues le dan, digamos, el visto bueno para que sea el nuevo Batman. Y esto lo vemos aquí en este diálogo de lo que le dice Robin. Que le dice, te lo ganaste, te ganaste el derecho, te ganaste el traje viejo o nuevo, supongo que eres Batman. Y simplemente se va con un gracias. Y así terminamos este primer arco de esta macro saga denominada Knightfall. Como siempre, si les gustó el video, regálenme su like. No olviden suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo. No olviden activar la campanita de notificaciones. Y eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en la segunda parte de esta macro saga. Bye bye.